Bueno, de nuevo, antes, mientras Florence prepara su intervención, agradecer la intervención de Comme Fabre, que ha sido brillantísima, como es brillantísimo el ensayo que ha escrito para el catálogo. Realmente, una vez más, no quiero ser insistente, pero creo que para la exposición de odaliscas ha sido un verdadero privilegio poder contar con el soporte, sobre todo con el soporte científico del Museo del Louvre, que realmente está a la cabeza de todos los conocimientos y que, bueno, pues que es un orgullo y que lo comparta de una manera tan absolutamente generosa. Y dicho esto, voy a dar la palabra a Florence Viguier-Duteuil, a la que también personalmente estamos increíblemente agradecidos. Florence es la directora del Museo Ingres-Bourdelle de Montauban. Es probablemente la persona que más y que mejor ha estudiado la obra de Ingres y que mejor conoce también fundamentalmente su fondo de dibujos, puesto que el museo atesora pues, posiblemente los mejores. La exposición Odaliscas y el Patronato de la Alhambra ha tenido la fortuna de contar con el apoyo incondicional de Florence y del Museo Ingres-Bourdelle de Montauban, que ha hecho un préstamo a la exposición absolutamente excepcional. Ha prestado 15 dibujos de una calidad excepcional, además de también la copia de Jules Flandrin de la gran odalisca. Este préstamo excepcional realmente nos ha permitido construir una primera sala donde a través de esos dibujos hemos podido mostrar la importancia que tiene Ingres en su manera de repertoriar y en su forma fundacional de repertoriar las diferentes figuras de la odalisca que después irán apareciendo a lo largo de toda la exposición. Bien, dicho esto, pues reiterar una vez más mi agradecimiento al Museo Ingres-Bourdelle de Montauban y muy particularmente a su directora, a Florence Viguier, que va a hablarnos sobre las odaliscas de Ingres. Gracias. Moi non plus, je ne maîtrise pas la technique. Merci beaucoup María López, merci aux organisateurs et de l'exposition et de ce colloque. Y también de este coloquio. Al empezar me gustaría decir que bueno, es para nosotros un placer. Cuando digo nosotros no es el de Luis XIV, sino que es un nosotros colectivo, porque asocio también a toda la ciudad de Montauban, que siempre se siente muy orgullosa de mostrar estos dibujos fuera, en el exterior, y sobre todo cuando se trata de un lugar tan prestigioso como la Alhambra. No he visto la exposición todavía, tengo que reconocerlo, estoy deseando hacerlo, pero me gustaría también destacar que hubiéramos necesitado al menos 2 personas para hablar de Delacroix y sus méritos, pero yo estoy sola para hablar de Ingres. Bueno, en el sentido en el que Comme Fabre ha hablado muy bien de la gran odalisca de Ingres, pues bueno, creo que al menos se ha compensado un poco. Yo querría decir que al menos, cuando se está limitando el tiempo de intervención, gracias a Com por haber hablado de Ingres, no es una lucha entre ambos autores, porque los dos son artistas increíbles, lo que demuestra el genio de la pintura francesa. También voy a hablar... espero que me disculpen mis amigos especialistas, voy a hablar mucho menos de Delacroix y bueno, es algo normal porque es normal evocar para este tema a Ingres, presentando un poco también la obra de Delacroix, pero yo creo que posteriormente, bueno, hay una comparación evidente, a pesar de que, bueno, Ingres sí que se preocupó
concretamente por no evocar esa obra de alguien que le tenía celos, de hecho, y que tenía pedidos en su lugar cuando tenía 15 años menos. Pero bueno, este es el título. Sí, a pesar de que a menudo en la mayoría de los desnudos femeninos de Ingres, tanto pintados como dibujados, se denominen como odalisca, hay que recordar que el propio artista le gustaba utilizar de forma indiferente diferentes vocablos, palabras, hablando de mujeres turcas, como de mujeres acostadas, durmientes o incluso bañistas. En Montauban, donde conservamos con esa postal antigua que veis en la imagen, desde su muerte, desde 1867, conservamos todo su legado del fondo de su taller, de su estudio, como podemos ver en esta imagen de las salas a final del siglo XIX. Pues, bueno, la ciudad de Montauban está muy impresionada y quiere reconocer ese legado de Ingres. Y entonces, pues, generación tras generación ha querido mostrar prácticamente la totalidad de los 4.500 dibujos de Ingres legados por él mismo a su ciudad natal. Podéis ver que, bueno, no se desperdicia ningún espacio, se cuelgan los cuadros desde el techo hasta el suelo e incluso los bordes de las ventanas también se utilizan, algo que a día de hoy efectivamente como conservadores pues es algo que nos daría pesadillas, porque veis que está todo lleno y para el dibujo, para apreciar un dibujo es importante tener en cuenta la luz. Pero bueno, eso es para mostrar un poco cómo ha habido mucha admiración por este autor del país, pero cuya gloria ha ido más allá de las fronteras de su ciudad natal. Además de estos dibujos, quiero hablar de un fondo de estudio donde, bueno, están esos cuadernos. 9 de los 10 cuadernos se conservan en Montauban. El 10º, pues tenemos una copia, un facsímil. Y es algo que nos permite también conocer un poco de forma cercana lo que ha escrito. Coincido con Sébastien Allard, no es un escritor, efectivamente, son cuadernos de notas que retoma copiando fragmentos enteros de artistas que admira, ideas de los bazares, etc. Y el 9º y el 10º son muy interesantes para nosotros como historiadores porque contienen la lista de sus obras, de sus cuadros. Aquí, bueno, vemos como la escritura también cambia, hay partes que son muy difíciles de leer, pero al final lo conseguimos. Y aquí es donde vemos cómo efectivamente, y con motivo de mi participación en el catálogo, he hecho una comprobación muy completa de las ocurrencias que menciona las odaliscas, mujeres acostadas, mujeres desnudas, etcétera, y habla de algunos clichés, algunos estereotipos, porque es interesante cuando vemos las pruebas del archivo cómo podemos compartir con otros un poco estos descubrimientos. A lo mejor me oís muy fuerte, estoy muy cerca del micrófono. Bueno, en el sentido en el que son obras que no podemos mostrar, estos cuadernos son muy frágiles, nadie los puede ver excepto los investigadores que vienen a visitarnos a Montauban. Y bueno, cada vez los podremos mostrar menos porque es cierto que se están disolviendo las letras, hay un trabajo de restauración importante y bueno, el hecho de digitalizar estos cuadernos nos permite comunicar estos cuadernos en directo también, por eso puedo presentároslos aquí. Y aquí algunas palabras que utiliza Ingres para definir esa gran odalisca. Bueno, he ido un poquito rápido porque justo en este 9º cuaderno hay una lista en una de las páginas
Y ahí vemos que la palabra odalisca solo aparece unas 7 veces en cuanto a esas 20 veces de entradas posibles que podría haber. El fantasma de la esclava del harén, a la que el siglo XIX guarneció de virtudes amorosas, no es un motor determinante en Ingres, a pesar de que toda su obra está poblada por seres lánguidos, algo que ya ha mencionado Sébastien Allard y Combeferre. En el caso de Ingres, toda su obra está poblada por seres lánguidos que reaparecen habitualmente en sus cuadros y dibujos. En la pintura de Ingres, la odalisca encarna la imagen de la sensualidad y el erotismo femenino más que la de un sueño de otras tierras, de otros lugares. Los compañeros especialistas en Delacroix también lo han mencionado anteriormente. Por tanto, no voy a entrar mucho en detalles en este sentido, pero esta pintura y esa búsqueda que realiza durante toda su vida en torno a esta temática marca su fascinación por el desnudo femenino, ya sea una odalisca como tal, como la del Louvre, o una mujer más desconocida, menos identificada, que está desnuda, que se está bañando, por ejemplo, en un universo más o menos marcado por la civilización del Magreb o del Imperio Otomano. De este modo, por ejemplo, la bañista Valpinson puede ser considerada, por ejemplo, una odalisca como la bañista Bona, que se mezcla un poco con las Venus o con la Fornarina de Rafael, sin una auténtica diferenciación con los signos distintivos, porque todas están desnudas. La prueba de esta fusión de la temática de esta mujer desnuda oriental con la mujer de Rafael, que apasionó a Ingres porque, bueno, la representó en un cuadro donde hablaba sobre la relación de Rafael y la Fornarina, su modelo. Entonces, si veis con atención esa espalda desnuda de la bañista Bona que vemos en la pintura, pues ahí podéis ver aquí una representación de Rafael que tiene sobre sus rodillas a la Fornarina. Simplemente para decir que el aspecto de Oriente en Ingres no es más que un pretexto para representar el desnudo, y más allá del desnudo es la relación del pintor con su modelo. Este es uno de los ejemplos. He rodeado en amarillo para facilitar un poco su lectura, con un rotulador un poquito vasto que borra otras líneas, pero simplemente era para mencionar las menciones sobre las que Ingres inscribe sus obras. Tenemos las mujeres turcas y al lado de Montmarcot, que es quien le va a pedir una odalisca, va a hacer una odalisca para él. Y en la línea de abajo veis cómo Ingres escribe pequeñas odaliscas, olvidando la S, porque es una palabra que para él no es muy exacta a lo mejor. Y bueno, las mujeres turcas de sus cuadernos nos remiten al Imperio Otomano más cercano, porque ocupa Grecia desde el siglo XV, pero realmente no tienen una auténtica nacionalidad. Y prueba de ello es que esas mujeres orientales que se titulan o que se designan como mujeres egipcias, mientras que son turcas, y que van a inspirar a esas bailarinas egipcias, su famosa pintura del Louvre, porque van a dar algunas de las poses a esta reunión,
esta reunión, como decía Paul Claudel, que hablaba de cómo se amalgaman un poco de todas estas mujeres, algo que quizá no sería el término más correcto para usarlo en el caso de Ingres, pero es una unión de más de 40 mujeres que están ahí y cada una de ellas, cada una de sus actitudes se ven inspiradas por dibujos u obras más antiguas. Entonces esta obra está en el Museo del Louvre. Y es interesante ver cómo esa es una reunión, una reagrupación de un conjunto de estudios hechos previamente, porque esto es lo que le ha permitido al final concebir ese homenaje a la sensualidad femenina y al erotismo oriental, muy fantasmagórico, a pesar de que, a diferencia de Delacroix, Ingres nunca viajó a África del Norte ni al Magreb. Su oriente es un oriente puramente imaginario. Para todas estas odaliscas, el pintor de Montauban se conformó con lecturas que lo transportaban a horizontes lejanos y estudios antiguos. Y así, de este modo, las cartas de Lady Montague, en la que se describen varios baños femeninos orientales, y él tomó notas y copió en muchas páginas en sus cuadernos que se conservan en los cuadernos que conservamos en Montauban. También va a haberse inspirado por el fondo documental. Montauban, decía, tuvo la suerte de poder recuperar el conjunto de su fondo del taller, los dibujos numerados por los primeros conservadores y que se relacionaron con su obra. También tenemos un gran fondo documental de más de 35.000 piezas gráficas, algo enorme, que está distribuido en unos 50 álbumes, que a su vez habían sido a menudo descartados, dejados de lado por los historiadores, que se centraron principalmente y evidentemente en los dibujos preparatorios de Ingres, preparatorios de sus obras. Y no es, hay muchos investigadores que empezaron y especialistas como Henri Lapose y Onsneuf y Hélène Toussaint empezaron a ver este fondo documental, pero finalmente solo se quedaron con piezas muy concretas que le permitían justificar sus hipótesis, pero el mérito de tener un enfoque más general y sistemático es el de Georges Vie, que es un conservador de los años 90, que empezó conmigo a hacer ese inventario completo de esos 57 carpetas y más de 35.000 piezas, y todo está numerizado y puede ser consultado en nuestra base de datos, un poquito a lo bruto, no es muy fácil, pero al menos está a disposición de todos. En su origen, esos grabados en los que se ven muchas fuentes de inspiración de Ingres se conservaban en esos álbumes que están un poquito estropeados a día de hoy, pero que habían sido realizados cuidadosamente con Ingres, con esa etiqueta en cuero rojo con letras doradas, con esta parte de atrás cosida, y así es como Ingres clasificaba por temas su fondo documental. A día de hoy, esas carpetas las habíamos conservado, pero las obras han sido sacadas de ahí y ahora están conservadas en cajas, y aquellas en las que conservamos los grabados que nos interesan de forma más concreta, porque han sido los grabados que han ido nutriendo el imaginario de Ingres sobre el tema de la odalisca, pues los tenemos aquí. Vamos a verlos un poquito más de cerca, porque es bastante sorprendente ver cómo el artista los ha recortado, pegados en cartulinas y conservado de forma muy cuidadosa en esos grandes álbumes, que ahora son cajas, como decía, y que nos demuestra su búsqueda de inspiración en obras de diverso tipo, muy variadas, no forzosamente obras conocidas. Hemos ido censándolo todo y vemos que en su mayoría son obras del siglo XVIII, que tampoco son extremadamente valiosas, donde él va a buscar
figuras muy concretas, y en sus obras vemos como hay una justaposición de estas figuras. Aquí vemos, por ejemplo, la mujer que anda por aquí es un poco esta que tiene esa sombrilla, y la vemos aquí al fondo del cuadro. Y aquí ocurre lo mismo con la bailarina. La bailarina está reinterpretada, ya veremos en qué dibujo, y estas dos odaliscas son las que han dado la pose de aquella que se oculta aquí, una que vemos un poquito menos, pero que se reconoce fácilmente porque hay otras odaliscas delante, pero también vemos que está inspirada también en la odalisca del primer plano, que veremos que coincide un poco con otra obra muy célebre, muy conocida. Un dibujo que está aquí, hay dos dibujos que están aquí, que remiten también a una obra muy conocida en nuestro fondo de Montauban. Estos grabados muy conocidos estimulan la imaginación del artista, pero eso no impide, como vemos aquí, que haga estudios específicos tales como el de la bailarina con los brazos en alto, que vemos aquí, y esta mujer que anda. Aquí tenemos la bailarina con los brazos en alto, que ha sido preparada a partir del grabado que habéis visto, y aquí tenemos también la odalisca voluptuosa que ocupa el primer plano a la derecha del cuadro del Louvre, y que se deriva también de esa mujer con tres brazos magistral, que bueno, es uno de los dibujos que también tenéis en la exposición y que bueno, me gusta mucho ver, donde vemos que prepara y retoma, porque es bastante complicado fechar este icono de nuestra colección de arte gráfico que denominamos la mujer con tres brazos, porque efectivamente veis que tiene tres miembros, tres brazos, y que se corresponde a una pintura en papel que Ingres hace a partir de Madeleine, su primera esposa, y poco tiempo después de su matrimonio, en 1813, resurge cuando, más de 40 años después, quiere empezar a reflexionar sobre cómo emprender ese baño turco, y ahí vemos que hace estudios vinculados a la mujer con tres brazos. Tenemos este rostro de Madeleine muy reconocible, muy carnosa, con mofletes muy redondeados, con una mirada muy dulce. Y aquí vemos un estudio para el baño turco, donde vemos cómo levanta el brazo, y aquí hay un detalle muy interesante que ocurre frecuentemente en el caso de Ingres. Vemos que el pecho, que debería estirarse junto con el movimiento del brazo, pues vemos que al contrario es muy voluptuoso y bien formado, como el de una mujer que pone el brazo sobre las piernas. Es decir, Ingres se burla un poco de esa situación anatómica, ¿no? Como ya se ha mencionado anteriormente. Bueno, nos acercamos un poco más al rostro de esta odalisca, este grupo de odaliscas del baño turco, que bueno, fascinan a Ingres, porque la mujer de tres brazos es una pintura hecha en la intimidad de su relación con su esposa, y que finalmente se convierten en verdaderas odaliscas que figuran en el cuadro del baño turco. Y bueno, pues se les incluyen objetos orientales para convertirse en auténticas orientales, y bueno, esas imágenes van a fascinar a Ingres. Disculpen, estoy hablando de los grabados. Voy a volver un poco atrás para que lo entendáis mejor. Aquí, bueno, vemos los grabados, y los dos de abajo que están aquí, que le sirven para preparar esta y esta, dos odaliscas, y aunque sean un poco banales, seducen a Ingres porque proponen una pista de trabajo para revivificar
Porque, bueno, el Oriente es algo que le fascina mucho a Ingres porque, bueno, como ya se ha dicho anteriormente, él quiere recuperar esa antigüedad eterna, propone una imagen viva de la antigüedad, una imagen carnal, sensual, que le remite a esa antigüedad que es su auténtica fuente de inspiración eterna. Y bueno, al ver ese fondo documental de Ingres, vemos que bueno, podemos hallar de nuevo los rastros materiales y tangibles de un estrato preparatorio de su trabajo, que suele basarse en hipótesis o deducciones de los investigadores y especialistas. Es decir, ¿de dónde le vienen esas imágenes? ¿De dónde le llega esta idea? Y con esos cuadernos, en Montauban, podemos intentar aproximarnos un poco al momento en el que surgen estas obras. Y, por ejemplo, en el cuaderno número 9 tenemos esta inscripción que pone obra terminada del baño turco, y vemos una lista que nos permite un poco fechar, aunque Ingres siempre tacha, y es un ejercicio un poquito delicado, pero nos permite acercarnos a ese estrato que podríamos denominar de protohistoria de la obra, y que nos permite también llegar un poquito a la idea dentro del cerebro de Ingres, y eso también es algo que podemos hacer con ese fondo documental que os he mencionado anteriormente, porque junto con Pascal Picard pudimos trabajar un poco sobre la relación de Ingres con la antigüedad y también desmembrar un poco estas ideas a partir de ese fondo, ver lo que realmente conocía, lo que utilizaba, y vimos este florilegio de los arquetipos antiguos realizado por el conde de Parois. El conde de Parois es alguien que vive entre 1750 y 1824. Era un miniaturista, coleccionista de antigüedades y familiar muy conocido y asiduo de la corte de Luis XVI. Ese tondo nos permitió, porque bueno, Picard es el autor de una hipótesis que bueno, estoy muy de acuerdo con él y por eso me la reapropio, que es una hipótesis que dice que, bueno, y así lo presentamos en la exposición, creemos que es uno de los puntos de partida posibles del baño turco a nivel de ese cambio de mentalidad intelectual, esa idea intelectual de partida. Este grabado es un grabado muy curioso, cuyo objetivo era integrar la decoración de una mesa con una técnica de barnices con polvo de oro, y es de 1789 y propone una reproducción en miniatura de los arquetipos de la antigüedad clásica, greco-romana y egipcia. Tiene 320 elementos que se unen del ámbito de la pintura, de la decoración de las vasijas griegas, etc. Es desde la antigüedad clásica, greco-romana y egipcia. Esto es algo muy interesante. Este tondo sintetiza en 1789 el conocimiento de esta cultura antigua greco-romana a finales del siglo XVIII. Y con esta reunión de elementos antiguos situados en esta composición circular, ahí podemos ver un poco la imagen original que hizo que surgiera la idea en el cerebro de Ingres de este artista al pintar el baño turco. Bueno, es divertido y casi del orden de la superstición el hecho de ver que el primer dibujo de Ingres es de 1789, también lo conservamos en Montauban en 1789, es la fecha, bueno, él tendría 9 años en ese momento, y es una pequeña cabeza donde vemos, bueno, una madre a la que Apolón asesinó a sus 14 hijos, y bueno, representa a esa figura
Y ese 1789 también es la fecha de ese grabado que presento como la imagen original, originaria, digamos, del baño turco, en donde Ingres sustituye los arquetipos de la antigüedad clásica con la belleza femenina, con esos cuerpos sensuales dispuestos un poquito así al azar, en una composición muy densa e incluso saturada, como la del conde de Parrois. Sin querer penetrar en el inconsciente del artista, vemos un poquito lo que con Pascal Picard denominamos en el marco de esta exposición de Ingres a la antigua, sería lo que llamamos el laboratorio secreto del imaginario de Ingres. Como anécdota, hay un intruso dentro de esa reunión, de ese dibujo, es el que tenéis aquí subrayado, es una antigüedad revisitada, el Apolo. Aquí lo tenemos, aquí lo vais a reconocer aquí. Es el único elemento de esos 320 que rinde homenaje, es un pequeño guiño del conde de Parrois. Durante su vida, Ingres siempre se ha interesado por el desnudo, como Fabre. Bueno, él también hacía ese... en el caso de cómo Delacroix se interesaba por las odaliscas, pues en el caso de Ingres también vemos cómo la odalisca que realiza entre 1824 y 1834, es una odalisca que no tiene fecha. Para él el desnudo es un género autónomo, como sus Venus, por ejemplo, sus odaliscas o bañistas, o bien es una etapa preparatoria indispensable para su pintura. Sin embargo, la fascinación del autor del baño turco por el cuerpo humano se basa en un planteamiento paradójico. Por un lado está la pasión por el modelo desvestido al que debe copiar o hacer posar, pero también siente un cierto rechazo por la ciencia anatómica. En este sentido, Amaury Duval decía que Ingres se negó a pisar el estudio donde sus alumnos habían instalado un esqueleto pagado por el mismo Ingres, y antes, para no acercarse a él, a ese esqueleto, se abstuvo de corregir los dibujos del alumno que lo tenía justo delante. Los desnudos de Ingres y esta versión de Ingres muestra un poco cómo el artista no pretende abordar tanto ese aspecto tan real en esa versión en tonos grises. Vemos cómo se percibe aún más el efecto de espiral que hace que se parezca casi a un sacacorchos, digamos, esa gran odalisca, como una espiral. Entonces vemos que los desnudos de Ingres se van creando a partir de fuentes diferentes, donde el estudio de la naturaleza en sí no es la única función. Él ha buscado su inspiración a lo largo de toda su vida, y esto tiene un peso fundamental en la elaboración de su estilo. Por eso podemos ver cómo existen esos ejercicios de admiración desde sus primeros desnudos y con esas deformaciones bastante innovadoras que realiza. Vamos a enumerar obras de entre 1824 y 1834, lo que permite hablar también de esa odalisca en tonos grises que permite vincular esta obra con el universo de Ingres. Aquí también tenemos la gran odalisca, el lienzo que denominamos la gran odalisca pertenece a el grupo de esos primeros desnudos y traduce sus distintas inquietudes. Como afirmó Fabre, había sido pintada para la reina Caroline Murat en 1814, porque de hecho deseaba que el artista pintase una obra complementaria, un pendant de otro desnudo anterior comprado a Ingres en 1809, que representaba a una mujer desnuda durmiendo.
En 1815, la caída del reino de Nápoles permitió al pintor conservar la propiedad del cuadro, cuyo pago no llegó a percibir. Fue esto, sin duda, lo que salvó a la gran odalisca de la destrucción o la desaparición, puesto que permitió a Ingres recuperar la obra, que es considerada hoy en día como una de las cumbres de la representación del desnudo y una de las obras maestras del Louvre, que la adquirió en 1899 después de varios cambios de propietario. De este modo, el cuadro se salvó de sufrir la misma suerte que su pareja, la durmiente de Nápoles, que se esfumó durante la vorágine de los sinsaberes imperiales y que no ha vuelto a aparecer, y que refería a la ciudad que lo había visto nacer. La odalisca, la grande, como la llama el pintor en la lista que estableció de sus obras, representa a una joven parcialmente tumbada. Se trata de una joven de costado, y creo que aquí esto nos permite insistir sobre la decoración y la importancia de las líneas que construyen estas formas. La mujer, como digo, está tumbada de costado, apoyada en un codo, y el alargamiento extremo de su columna vertebral, y que es voluntario del pintor, permite a Ingres imprimir una torsión a la que ya me he referido anteriormente, una torsión del cuerpo de la modelo. Tenemos esta postura de perfil, pero al mismo tiempo tenemos esa sensación inverosímil de que el perfil nace bajo el brazo, algo en el centro del pecho. Según Ingres, la naturaleza debe corregirse y debe hacerse por el placer de la vista, y no solo como un derecho, sino como un deber también. Aquí tenemos el ombligo hacia un lado y el seno apuntando a un extremo. Es un gran observador, Baudelaire, que lo expresa con hermosas palabras en la Exposición Universal de 1855. Así vemos a la figura de espaldas al mismo tiempo que de perfil, y finalmente también casi de frente, en cuanto justamente a la frente. Este último llama la atención por el refinamiento de su tocado, que lo resalta a la manera de un joyero. La joven lleva a la cabeza un turbante, tiene finas trenzas en el cabello que realzan su pelo. Disculpen, con una cuerdecilla de oro, adornada de una alhaja de piedras preciosas y perlas que le rodea la cabeza. Estos adornos contrastan con la absoluta desnudez del cuerpo, que Ingres se engalanó tan solo con 3 pulseras en la muñeca derecha. El poema de Baudelaire, Las joyas, parece haber sido escrito para ella. Vemos que esto es completamente contemporáneo a la odalisca, este poema, y Baudelaire era un fino observador de las odaliscas de Ingres. El iridiscente decorado de los cortinajes y accesorios que acompañan al desnudo parece aportar las únicas manchas de color de una escena iluminada por una luz difusa que confiere un tono monocromo a las carnes de la odalisca. Las joyas, el turbante, el espantamoscas de plumas de pavo real, el brasero, la pipa turca evocan el mundo oriental, en contradicción con la tez y los ojos claros de la modelo. Estos remiten más bien a la tradición, bien conocida por Ingres, de los desnudos de sus maestros italianos, Rafael y Tiziano, por nombrar solo a los principales. Cuando no la influencia de los pintores manieristas de la escuela de Fontainebleau, de la que Ingres, según el escritor André Pierre de Mandiargues, fue el último representante. Así, esto nos permite reactivar esa
cuestión, esa pregunta sobre la identidad de la modelo. ¿Es la gran odalisca solo una accidental disfrazada en oriental? Es cierto que, a pesar del título, para el rostro de la joven, el artista se inspiró en alguien de su entorno, como revela él mismo. Y el rostro, como digo, provino de alguien de su entorno, y esto es algo que él mismo expresa y desvela en su carta escrita en 1815 a Gabriel de Fontenay. En esta carta se explica que la modelo que se prestó para los rasgos de la gran odalisca no era nada menos que una niña de 10 años a la que conoció en Roma, sin llegar a especificar cuál fue su identidad. Esa identidad ha sido realmente investigada y expresada en una hipótesis que suscribimos, la propuesta de Dimitri Salmon, quien considera que el rostro de la gran odalisca correspondería a Atala Stamati, que aparece en el retrato de la familia Stamati, una familia a quien Ingres presentó su retrato en dibujo, y Atala sería la hija que al mismo tiempo era alumna de Ingres, que asimismo haría esa copia en dibujo de la gran odalisca en pequeño tamaño. Y por tanto Dimitri Salmon se basa en ese dibujo de la familia para establecer que en ese retrato de la familia se ve ese lazo con el rostro de la gran odalisca. Y esto vincula a todos estos actores y como digo, al rostro de la gran odalisca. Y para mí esto es algo bastante claro, y el hecho de que correspondiera a Atala Stamati en su corta edad. Parece todo muy complejo, todas estas conexiones, y también la manera en la que va yuxtaponiendo el artista distintas partes del cuerpo. Y el cuerpo correspondería a una modelo que debemos buscar, por tanto, también en el entorno del autor. Se ha considerado que podría ser Mariuccia, una célebre modelo cuyo nombre escribió Ingres en varias hojas de estudio de desnudos de esta época, y que ya había prestado su espalda a una mujer desnuda y acostada llamada durmiente de gas, como el pintor griego Zeusis, que en respuesta al encargo de representar a Helena de Troya a partir de la mujer más bella de Crotona, hizo posar, precisamente buscaba a la mujer más bella de Crotona, pero finalmente acabó haciendo esa obra en base a 5 muchachas diferentes, buscando el elemento más perfecto en cada una de ellas para alcanzar la belleza absoluta. Ingres, por tanto, del mismo modo suma y yuxtapone fragmentos tomados de distintos modelos, haciendo caso omiso de la verosimilitud para poder inventarse mejor su propia estética. Por eso es conveniente buscar el origen de esta figura en los primeros desnudos del artista. Me refería a esos lazos entre la gran odalisca y la durmiente de Nápoles, que ya conocemos solo por el pequeño dibujo de la carta dirigida a Caroline Murat cuando está buscando su cuadro para la exposición. Y ese dibujo de la obra desaparecida se conserva en la Biblioteca Nacional y marca un hito en esta búsqueda, en esa investigación de Ingres en torno al tema de las odaliscas. El pendant de la gran odalisca desapareció, solo se conoce a través de ese dibujo, y es objeto de un gran número de hipótesis. Se sabe que la durmiente era
estaba de cara, era rubia, la gran odalisca morena y de espaldas. Esa referencia a Oriente. Tenemos a la bañista Bonnat, la bañista Valpinson y a la gran odalisca vinculadas. Y tenemos distintas fechas entre 1807 y 1814 y allí es donde vemos por primera vez los motivos de la mujer vista de espaldas, tocada con un turbante. Casi siempre se olvida tomar en cuenta algunas obras más misteriosas conservadas en Montauban, ya sea porque son dibujos que no dieron lugar a ningún cuadro o bien porque el cuadro en cuestión ha desaparecido y ya no solo se conoce por fotografías, como es el caso de la Durmiente de Nápoles. El examen sistemático de los portafolios y la documentación del artista nos ha revelado su precoz interés por la fotografía. Así se han encontrado junto a sus grabados un cierto número de daguerrotipos y también en sus muebles. Uno de estos daguerrotipos es más conocido por constituir una de las pocas imágenes del estudio de Ingres, en el que se ve de manera parcial un cuadro. Disculpen. Y vemos un desnudo acostado con un rostro difuminado por la oscuridad, pero cuyas formas rollizas y rostro redondeado nos recuerdan a Madeleine Ingres, que vimos en los dibujos preparatorios y en esa fantástica pintura en papel, la mujer con 3 brazos. Madeleine ahí ya estaba embarazada, lo que explicaría el gesto de la mano delicadamente apoyada en el vientre. Este cuadro se inscribe, aunque ha desaparecido, pero se inscribe entre sus obras, ya que encontramos en el fondo del museo una serie preparatoria para una de las odaliscas y vemos las poses reinterpretadas para el cuadro. Varios años más tarde, recibe un encargo para el señor Marcotte, para Joaquín Murat, recibe un encargo de una odalisca y se lo pidió Caroline Murat. Y aquí buscamos aún todos los trazos en los archivos del museo y sabemos que el pintor se casó con Madeleine Chapelle, una joven modista de Guéret, el 4 de diciembre de 1813 en Roma y que recibió de Carolina Murat, reina de Nápoles, el encargo de una obra que hiciera pareja con la Durmiente, es decir, la gran odalisca, y esto fue en 1814. Esto ocurrió durante su estancia en Nápoles, donde había sido invitado por la reina, y allí estuvo entre febrero y marzo de 1814. Y el 7 de julio de 1814, unos meses después, Ingres anuncia en una carta a su amigo Marcotte que ha finalizado el segundo cuadro. Es decir, que pintó de manera muy rápida, algo poco habitual en él, lo que nos hace pensar que tenía ya algo previamente preparado o que al menos había decidido avanzar sobre este tema. Se sabe que el lienzo fue entregado a la corte de Nápoles y por eso a partir de febrero de 1815 vemos que Ingres reclama su cuadro. Volviendo al daguerrotipo, si el estudio de la correspondencia y los archivos permite seguir las peripecias de la gran odalisca, no hay documentos de Ingres que queden sobre este misterioso cuadro que aparece en el daguerrotipo. Y el daguerrotipo estaba simplemente en uno de los cajones del secrétaire de Ingres en Montauban y que apareció al hacer el inventario de las fotografías antiguas relacionadas con Ingres o que conservábamos en el museo. Si nos ceñimos estrictamente a la cronología, lo más probable es que este cuadro desaparecido lo pintará Ingres a finales, me refiero aquí al cuadro
a este cuadro de la durmiente de Nápoles. Entonces pensamos que lo pintó a finales de primavera, a principios del verano, cuando informa a su amigo Marcotte de que va a ser padre, aunque eso no ocurre, puesto que el bebé nace muerto. Esta época es complicada para Ingres, la de 1814. Es el momento en el que el artista está gestando su gran odalisca para los Murat. Podría pensarse que este cuadro desaparecido es una obra privada realizada en el marco de la relación íntima entre Ingres y la joven con quien acababa de casarse. Y esto, como digo, es una obra privada, pero resulta tentador inscribirlo en el contexto de las primeras investigaciones del artista para su odalisca y ver en él la matriz de una serie de desnudos femeninos de pie tumbados de frente de espaldas que adoptarán los rasgos de Venus, de durmientes o de odaliscas. A esta reflexión me gustaría añadir, por su proximidad estilística, con este cuadro desaparecido y este daguerrotipo, otro desnudo, que sería una matriz si nos interesa la matriz de la odalisca. Esto nos podría conducir a esta figura de la odalisca, algo olvidado, este desnudo de Ingres que se olvida a menudo por no haber dado pie a ningún cuadro. Sería esto que pasa por la desaparecida visión de Madeleine, y se trata de la figura de Campaspe. Este tema tan neoclásico abordado por Ingres en una serie de pequeños dibujos conservados en Montauban tenía que ser necesariamente del gusto del artista, ya que trata el tema del pintor y su modelo. El famoso pintor Apelles, turbado por la desnudez de Campaspe, que posaba desnuda para él, pese a ser la amante de Alejandro, se enamoró de ella. En consecuencia, Campaspe debía simbolizar toda la belleza del desnudo femenino. Y, según la leyenda, Alejandro, al ver el cuadro de Apelles, comprendió el amor que sentía su pintor preferido hacia su amante y que se hizo a un lado. En la misma época en que Ingres se disponía a ofrecer una transposición moderna de este mito en su cuadro de estilo troubadour historicista sobre Rafael y la Fornarina, pintado hacia esa misma fecha para Carolina Murat, en uno de sus estudios preparatorios para Campaspe. Él reprodujo los rasgos y la corpulencia de Madeleine, su esposa, tal como figuran en el misterioso cuadro que se observa en el daguerrotipo. La misma cara, perfectamente ovalada, los mismos pechos, la misma posición de la mano. A Ingres le bastó con alargar a Campaspe para convertirla en una durmiente. Y esta idea, bueno, es algo que aún quizá no haya quedado establecido y podemos quizá debatirlo, pero en cualquier caso sería la idea de partida para el pendant, el segundo cuadro encargado por el matrimonio Murat. Y que esto, al girarla de espaldas, quedará convertida en la gran odalisca, que se terminó en julio de 1814, teniendo en cuenta que solo había recibido el encargo unos meses antes. Y podría, por tanto, considerarse que esta es la matriz que simplemente bastaría con girarla para ponerla de espaldas y que se convirtiera así en la gran odalisca. En cuanto al cuadro desaparecido, Ingres no se separó de él y aparece en un daguerrotipo de Montauban de 1850 aproximadamente, 40 años después. Y a sus espaldas se adivina el retrato. Esto se conserva en Washington, y en esa época Madeleine ya había muerto en 1849 e Ingres se había vuelto a casar con Delphine Ramel, que quizá le pidiera que se deshiciera de las reliquias de otros tiempos.
Ingres conservó este cuadro todo el tiempo que pudo y lo reutilizó sin duda innumerables veces en sus investigaciones para otras odaliscas, como la que pintó en 1839 para su amigo Marcotte, la odalisca con esclava. De ello da fe un dibujo preparatorio que nos ofrece de nuevo el espectáculo de la pose y las formas redondeadas de Madeleine, siempre tan fértiles y dispuestas a fecundar a otras odaliscas de Ingres. Y aquí tenemos ese dibujo preparatorio para la odalisca con esclava, y es así como lo clasificamos nosotros, y que está relacionado evidentemente con esta odalisca. Más recientemente, el fondo documentario de Ingres se ha utilizado para intentar encontrar sus conexiones con el mundo hispánico por la retrospectiva de Ingres, organizada en 2015. Encontramos algunos grabados viendo los puntos de conexión con Velázquez, y el interés no proviene tanto por su estética como por sus conexiones y su origen. Esta hoja es más interesante si se incluye en la cadena preparatoria para la durmiente de Nápoles desaparecida y la odalisca con esclava, donde se considera que está de espalda, que se considera, por tanto, que digo que el cuadro desaparecido es una odalisca rubia y de cara. Ingres se sorprendió del éxito de la odalisca con esclava, pese al hecho de que hubiera sido ejecutada a partir de antiguos dibujos, según le explica su amigo Marcotte, sin haber recurrido a la utilización de modelos, que para él es la manera de realizar esa expresión abstracta. Y este podría, por tanto, considerarse que es el origen de uno de esos antiguos dibujos, según explica su amigo Marcotte, y que utilizó para regar su imaginario. Y tenemos aquí esta nueva versión de la imagen de Tiziano, y que encontramos en la gran obra maestra del museo. Y Ingres podría conocer esto a través de las copias y grabados de Rubens popularizó. Y tenemos ahí estos trozos de Tiziano tan conocidos y retomados en numerosas veces. Y este desnudo que vemos abajo a la derecha. En el Salón del Dibujo, en 2018, lo presenté y se habló de la técnica de la sanguina. Se habló de estas referencias, aunque los debates están abiertos y hay ciertas variantes con respecto al grabado que vemos aquí y que se publicaron recientemente por Toscano el año pasado, en esta búsqueda de la durmiente de Nápoles al explorar la colección de Murat. Aquí tenemos la Ariana dormida, ese es el grabado de la Biblioteca Nacional, y esa es la matriz original muy conocida de Ingres y presente en sus fondos, que es el grabado que vemos aquí y que pertenece a los fondos documentales de Ingres. Y esta Ariana dormida la encontramos también en el Conde de Parois y forma parte del portafolio de la carpeta más fácil de estudiar.
Y en Montauban tenemos toda la cadena documental de Ingres. Y esto nos permite conocer las vías de acceso de Ingres al conocimiento y también a su imaginación. Y para concluir, me gustaría hacer referencia a una frase que, bueno, podemos buscar y seguir buscando los orígenes de la odalisca en Ingres y de todas sus odaliscas. Pero me he autocensurado porque la frase es demasiado misógina y se inventa una palabra. Dice que la gran odalisca es plesiosaure, que como si fuera un dinosaurio, un animal que Ingres se inventó tras una selección muy dirigida para crear una raza de mujeres especializada desde hace siglos en el placer a los hombres. Yo no habría permitido a mis compañeros hombres que hubieran citado esta frase, pero bueno, yo me permito esta misoginia de este gran poeta. Pero bueno, esta palabra plesiosaure en el sentido de dinosaurio y la unión del placer, bueno, son invenciones de su espíritu, invenciones tras un proceso intelectual. Y bueno, todo esto se aleja, se independiza de la anatomía del cuerpo femenino para expresar de la manera más viva y vibrante y universal posible la idea del placer, porque tenemos la representación de los desnudos de las odaliscas y cuanto más alejadas están de la realidad, y según dijo un americano, más podemos centrarnos en esa idea del placer reproducible hasta el infinito y que reencarna de manera perfecta las odaliscas de Ingres. Muchas gracias.